hablado sobre lo que es la fisiopatología renal, ¿no? Importante, en el caso de la función renal, recordemos que el aparato urinario es excretor, ¿no? Y está encargado de regular procesos, regular los líquidos, la homeostasis en este caso, el equilibrio que tiene que haber entre los ácidos y las bases del organismo, ¿no? Incluso hablábamos también, o sus compañeros mencionaban, el hecho de regular las sales, ¿no? Y todas las sustancias de desecho que están incrementadas en nuestro cuerpo van a ser eliminadas a través del metabolismo, estamos hablando de la orina. ¿Ya? Entonces salen al exterior y algunos elementos que tienen que ser absorbidos también. Entonces el riñón para nosotros va a tener una función importantísima, ¿no? Esta es la configuración externa que ustedes saben por anatomía, tiene dos caras, tiene dos bordes, tiene polos, ¿no? Y ahí vamos a ver nosotros al ilio que corresponde a los vasos y también a la pelvis, ¿no? Esa es una de las estrecheces que vamos a tener justamente en la comunicación de la pelvis cuando se une a lo que es el uréter, ¿no? Es la primera estrechez. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que ver como parte de lo que corresponde a la corteza, ¿no? Luego tenemos aquí a estructuras que son unas pirámides, que son las pirámides de Malpighi, y tenemos las columnas de Berti. Estas van a estar unidas, aquí tenemos muchas nefronas, y estas van a estar terminando en el tubo colector que acaban acá, ¿no? Esta es la papila, justamente el ángulo, y vamos a encontrar los cálices que corresponden a los cálices menores que se unen para formar los cálices mayores, que son estos de aquí. 3 cálices mayores tenemos aquí, ¿no? Y están unidos por los cálices menores. Luego estos forman la pelvis, ¿no? Que es la pelvis renal, y luego tenemos ya nosotros el uréter, ¿no? Que es la salida. Entonces, tenemos que la corteza tiene bastante vascularización, ¿no? Y es abundante entonces en capilares también. Y tiene que ver con el filtrado también del plasma, ¿no? La médula tiene poco flujo, en este caso es en la zona medular, todo esto, y esto vendría a ser la zona cortical, ¿no? Entonces aquí vamos a ver nosotros ya la concentración de orina a través de la papila y sale la orina, que son las sustancias de desecho. Entonces, funciones específicas del riñón, ya sabemos que regula el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Ácido-base. Entonces tiene que ver con la regulación de lo que son la osmolaridad, el volumen. Si hay falla renal, ustedes han visto a nivel prerrenal, a nivel renal y a nivel posrenal, entonces vamos a tener complicaciones. Prerrenal no tiene que ver con el riñón. Un sangrado masivo, ¿no? Una pérdida de líquidos por vómitos, de repente por diarreas, me va a traer un daño al final renal. Esos son los daños prerrenales. Cuando hablamos de daño renal, tiene que ver con los glomérulos, con las nefronas, tiene que ver con la vascularización netamente en el riñón. Y posrenal, obviamente aquellos elementos que van a traer complicaciones ya después de haber pasado el riñón, ¿no? Entonces, algunas obstrucciones, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de repente un incremento del volumen de la próstata que me pueda traer complicaciones también con el volumen. Alguna regulación entonces también del equilibrio, ¿no? Ya eso lo han visto. Tenemos aquí lo que corresponde a la zona periférica. Lo están viendo, ¿verdad? ¿Se ve la imagen? Sí. Sí, Sí, doctora. perfecto. Entonces, esto es algo que quería que vean, que justamente tiene que ver con los vasos renales, la vena y la arteria renal que se va segmentando, ¿no? La segmentar y luego estos vasos van a hacerse cada vez más pequeñitos y van a ingresar, ya estamos viendo aquí a nivel de la corteza, que vamos a tener los vasos que van a entrar, ¿no? Pero entran, hacen un ovillo y luego sale. Tenemos la cápsula de Bowman periféricamente y aquí vemos que estos vasos luego, que van a ser los vasitos rectos, van a ir acompañando a todo lo que es la nefrona, ¿no? Ese es el túbulo contorneado proximal, ¿no? Ese es en este caso el asa de Hemlen, sus dos porciones, el túbulo colector, que es la segunda parte, ¿no? Entonces estamos hablando del túbulo proximal, el distal, y ese es el colector, ¿no? Este colector que va a recibir toda la colección de orina cuando ya se hicieron los filtrados aquí a través de los vasos y la nefrona. Entonces, cada riñón tiene más o menos 250 conductos colectores, ¿no? Y cada uno recoge orina de más o menos 4.000 nefronas, que es bastante. Tenemos nosotros que cada nefrona tiene el glomérulo, ¿no? Y los túbulos, ¿no? Que ya hemos visto hace un momento. El riñón no puede regenerar las nefronas, es algo importante, las nefronas no se van a regenerar. Cuando hablamos de la función excretora, tiene que ver con la excreción de productos del metabolismo, todo lo que sea formado para desecharse, ¿no? Y sustancias que sean ingeridas también, que han sido en exceso probablemente.
Entonces, estas son algunas funciones adicionales, ¿no? La degradación de hormonas, la gluconeogénesis, la formación de azúcares, entonces a través de algunos compuestos, regula la presión arterial, también se habló del mecanismo que tiene que ver con la renina, angiotensina, también la aldosterona. Tenemos la aldosterona que tiene que ver con los líquidos, ¿no? Entonces ya sabemos que la nefrona es la unidad funcional y esta es una imagen bastante de repente gráfica, ¿no? Donde tenemos nosotros el glomérulo, la entrada del vaso, ¿no? Hace un ovillo y sale y va acompañando al túbulo contorneado proximal, al distal, ya que vamos a la zanja Henle en sus dos porciones, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Y estamos viendo cómo va a haber un intercambio. Entonces se van a reabsorber algunos elementos como agua en alguna parte de los segmentos, ¿no? Proximal, bastante líquido, glucosa, se va a ir reabsorbiendo también, en este caso, el sodio, el potasio, ¿no? Entonces tenemos algunos diuréticos que van a ser diuréticos que ayudan a la eliminación de líquidos, diuréticos de asa, por ejemplo, actúan a este nivel. Bueno, acá tenemos la nefrona, ¿no? El corpúsculo, que es lo mismo, que es anatomía, que ustedes ya lo saben, ¿no? Igual es lo mismo, la nefrona, solamente para ver la zona cortical y cómo está dispuesta la nefrona, el glomérulo, los túbulos que corresponden a la nefrona, y cómo estos, miren, el túbulo colector llega acá, ¿no? Estamos hablando de la papila, ¿ya? Bueno, la nefrona tiene que ver con el elemento de esas sustancias que van a ser reabsorbidas, eliminadas según los requerimientos, según obviamente lo que requiere el organismo, ¿no? Entonces es una imagen simplemente para ver, ¿no? La función, las características de la nefrona, la secreción y la reabsorción, ¿no? En este caso, ¿cuánto se filtra? 180 litros por día. El volumen de orina es más o menos 1.5 litros por día y se reabsorbe 178.5, ¿no? Entonces, esto es lo que se ve gráficamente en el tema de la filtración. La filtración depende de presiones, ¿no? Y la cantidad de volumen. Entonces vamos a ver la salida de líquidos que va a existir. Miren, acá tenemos el vaso, los vasos que van a ir acompañando, el vaso aferente, el vaso eferente que sale, se forma el ovillo, y este va acompañando los túbulos. Según los requerimientos, estamos viendo sustancias que se van a necesitar, entonces van entrando, ¿no? A la región, en este caso proximal, y aquellos elementos que no se requieren se van eliminando. Si en algún momento necesitamos alguno, entonces obviamente se van a ir reabsorbiendo, se van reabsorbiendo como lo vemos aquí, pero si no, se van eliminando, ¿no? Ya tenemos entonces la reabsorción, tenemos aquí lo que es la filtración, que tiene que ver con la presión que va a tener el vaso, ¿no? El tamaño líquido también, la cantidad de líquido, el volumen de líquido. Aquí tenemos cómo se va reabsorbiendo lo que se necesita, ¿no? Entonces el transporte de sustancias desde el interior del túbulo hacia la sangre es la reabsorción. Tenemos la secreción, ¿no? El transporte de las sustancias desde la sangre del interior. Recordemos que ese transporte de las sustancias del interior de la sangre hacia el túbulo va a ser la secreción, cómo se secreta. Y aquí ya tenemos, al final, tenemos la excreción, cómo se va a eliminar, ¿no? Todo lo que no se ha requerido, no se ha utilizado, se va a excretar, esa sustancia llamada orina, ¿no? Que es el elemento ya final. Entonces la filtración depende de algunos procesos. En este caso, la permeabilidad del glomérulo y la presión del filtrado, ¿no? Eso depende de la filtración. Entonces, ¿qué tantos poros, qué tamaño va a tener el poro también de esta estructura? O sea, estamos hablando de la porosidad que tiene que ver con la permeabilidad. Y hablamos de la presión de filtrado, ¿no? Tiene que haber una presión. Mientras el poro sea más pequeño, o de repente es más grande el poro, y tenemos mayor presión, entonces va a salir mayor cantidad de líquido. Ya eso depende, obviamente, del filtrado. Entonces aquí tenemos algunas capas que tienen que ver con el filtrado, ¿no? En este caso el endotelio capilar, tiene que ver con la membrana basal, tiene que ver con las capas del epitelio, los pósitos. Eso ya ustedes lo conocen también por fisiología. Y aquí tenemos algunas características del filtrado, ¿no? Hemos hablado de la membrana, todo esto es la membrana. Tenemos el tamaño del poro, ¿sí? Ese es el tamaño de la porosidad. Y tenemos la cápsula de Wuchmann que tiene que ver con las proyecciones de los pocitos, las hendiduras de filtrado. Entonces, a través de esto se van a dar, obviamente, la entrada o salida, y eso depende de la presión, el filtrado, ¿no? Y el tamaño del poro. ¿Cuánto va a salir? Depende, si hay mucho volumen, va a empujar más cantidad de líquido, y si el poro es más grande, va a salir más cantidad de líquido. ¿De acuerdo? ¿Se entendió ahí el filtrado?
Entonces, igual, acá tenemos que los líquidos que ingresan a la cápsula de Bowman deben modificar también las características según la zona donde se encuentre, según la cantidad de elementos que vamos a tener y según la presión. Tenemos que ver que este filtrado se va a dar a través de capas, ¿no? Y esas capas sirven de filtro. El orificio del capilar, la membrana basal y el diafragma de la hendidura. Son estas características que tenemos que ver con la cantidad de volúmenes. Si eso se altera, ¿no? Y no tenemos volumen, o sea, estamos hablando del filtrado, no tenemos volumen, no hay mucho volumen, entonces obviamente no se va a filtrar y se va a retener mayor cantidad de líquido. Bueno, la fisiología del glomérulo ya tiene que ver con el ultrafiltrado, para que ustedes lo revisen. Cuando hablamos del filtrado glomerular, tenemos que ver las propiedades de las barreras que vamos a tener, ¿no? Entonces, hemos hablado de la selectividad que tiene, obviamente, el glomérulo, ¿no? El tamaño, en este caso, del poro, el tamaño de la carga, la forma que tiene. Entonces, tenemos algunas moléculas que no van a ser fáciles de filtrar. Por ejemplo, las proteínas, ¿no? La albúmina, que es mucho más grande, no va a poder salir. Entonces, tenemos la membrana basal, que tiene que ver con el filtrado, ¿no? Entonces, estamos hablando de las moléculas. Hay algunos elementos que son muy pequeños. Eso quiere decir que en este caso va a ser permeable, ¿no? Y cuando hablamos de algunas que no van a ser fáciles de pasar, hablamos de que no hay una permeabilidad, ¿no? Y eso también depende a veces de la carga, ¿no? Entonces hay selectividad por algunas moléculas que van a ser mucho más pequeñas. Y la capacidad del filtrado va a depender de los solutos y obviamente ese soluto es más pequeño, va a ingresar mucho más, ¿no? Entonces eso es inversamente, si hablamos de la capacidad de filtración de los solutos, se relaciona con el tamaño, inversamente al tamaño. Entonces, mientras más pequeño va a pasar más soluto. Entonces, la filtración, vamos a ver nosotros que es una función importante y la formación de orina es el producto final que vamos a tener. Entonces, nosotros podemos ir viendo que existen patologías que van a estar antes del riñón, que tienen que ver con el volumen, a nivel renal, que tiene que ver también con la falta de absorción, reabsorción, secreción, ¿no? Y filtración. Y vamos a ver nosotros que la orina va a ser para nosotros un dato importante. Si hablamos de poco volumen, me puede indicar que algo está pasando, ¿no? Si de repente tenemos un sangrado en el paciente importante y no hay orina, entonces estamos hablando de una anuria, ¿no? Y obviamente las concentraciones también, vamos a tener que si hay menos líquido, se entiende que si hay menos líquido se va a eliminar una poca cantidad de líquido, ese líquido va a seguir también teniendo sustancias de desecho, pero esas sustancias de desecho van a estar más concentradas. ¿Por qué creen que va a estar más concentrada? A ver, ¿por qué creen que va a estar más concentrada, jóvenes? Si ustedes tienen un vaso con 2 cucharitas de azúcar, ¿no? Es un ejemplo, ¿ya? Ustedes tienen un vaso con 2 cucharitas de azúcar, ¿no? Entonces, obviamente van a sentir el dulce, ¿no? Pero si ustedes tienen 2 cucharitas de azúcar y se lo agregan a una jarra, ¿sentirán el dulce? No, No, ¿Por qué? porque la solución es mayor. ¿Ya? Entonces tenemos que el soluto en este caso va a ser menor, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos nosotros alteraciones de volumen, la orina va a estar muy concentrada porque vamos a tener menos volumen donde se van a poder, en este caso, distribuir esta sustancia de desecho. ¿De acuerdo? Okay. Y la orina va a ser más cargada, ¿no? Va a tener obviamente más elementos y más concentrada en urea, en creatinina. Tenemos entonces el túbulo proximal, la sala Henle, túbulo distal y túbulo colector se encargan de la reabsorción y secreción. Esta es una imagen donde nosotros estamos viendo, ¿no? Justamente la entrada del vaso y la salida, la cápsula de Bowman, las sustancias isotónicas a este nivel, la concentración proximal, y cómo va a ser a nivel también de las asas de Henle, ¿no? Tenemos ya una zona hipertónica a nivel de las asas, y lo que estamos viendo es que si esta es isotónica quiere decir que está igual, ¿no? A lo que es, en este caso, el medio interno. Y aquí vamos a tener algunos elementos que se van a ir reabsorbiendo, ¿no? Hay transporte activo de lo que es el sodio,
difusión también, ¿no? De lo que es la urea, el agua, aquí de repente la glucosa se va a concentrar mucho más. Entonces vamos a tener que, conforme va pasando los trayectos, vamos a tener que también, ¿no? Las sustancias van a ser hipotónicas y vamos a ver una concentración de repente de algunas sustancias. Cuando hablamos nosotros del túbulo colector, estamos hablando del colector que es este aquí, y además hablamos del túbulo contorneado distal, tienen a la hormona antidiurética. Quiere decir, si nosotros, esa hormona nos ayuda a que podamos retener líquido, ¿no? Si hay menos cantidad de líquido, entonces rápidamente la hormona antidiurética empieza a tallar. Tenemos el túbulo contorneado proximal y en este caso el túbulo contorneado proximal reabsorbe agua, reabsorbe sodio, potasio, un 65% y glucosa y aminoácidos un 100%. Y cuando hablamos de cloruro, urea, la mitad, solamente un 50%. Entonces tenemos algunas sustancias como el bicarbonato, el 80%, ¿no? Y tenemos algunos elementos que se van a ir, obviamente, también asociados a cotransportadores que permiten que ésta pueda absorberse o reabsorberse, ¿no? Bueno, el sodio, estamos hablando que es importante saber la cantidad de sodio que nosotros vamos a tener, se reabsorbe por distintos mecanismos y en distintas partes. Ustedes están viendo que el sodio se va obviamente a reabsorber, a eliminar también en diferentes partes del sistema, ¿no? Y estamos viendo aquí en el túbulo contorneado proximal, hablamos del túbulo contorneado distal, ¿no? Hablamos del asa de Henle también, ¿no? Y hablamos del túbulo colector, ¿no? Tenemos ya que esta reabsorción se va a dar a varios niveles. Y el porcentaje obviamente también varía, ¿no? La reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal es mucho mayor, ustedes están viendo aquí una imagen, ¿no? Y distal es menor, ¿no? La reabsorción. Entonces, cuando existe algún daño, nosotros vamos a tener que, en general, se va a eliminar, no va a haber ese intercambio. Un ejemplo sería la diabetes, ¿no? En la diabetes, por ejemplo, se van a eliminar y vamos a tener, en este caso, glucosa en orina, porque no hay una reabsorción de repente adecuada, los vasos están dañados y no permite ese cambio, ¿no? Esa es insuficiencia renal. Recuerden que la diabetes produce insuficiencia renal aguda, luego insuficiencia renal crónica, ¿no? Y tenemos a nivel distal también cómo se va a reabsorber la glucosa, ¿no? En la circulación sistémica. Bueno, el asa de Henle, aquí tienen ustedes la rama ascendente. En este caso, la rama ascendente es delgada, ¿no? Vamos a tener nosotros una rama entonces descendente, esta de aquí, una rama delgada también, ¿no? Y una rama ascendente delgada. Entonces, este es el asa de Henle en su totalidad, ¿ya? Bueno, vamos a ver también que aquí podemos utilizar los bloqueadores o los diuréticos de asa, ¿no? Ya han escuchado de repente ellos, ¿no? Esos diuréticos de asa que se pueden ir utilizando. Bueno, la urea acá también se va a eliminar. Vamos a ver también algunas características, ¿no? Eso. Aquí. Bueno, tenemos algunas características del transporte activo, transporte pasivo, de cómo los elementos se van a ir reabsorbiendo, ¿no? Transporte activo, por ejemplo, de sodio, el cloro, ¿no? La glucosa, los aminoácidos. Tenemos, perdón, aquí también, ¿no? En el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle también, transporte activo, lo que es el sodio, el cloro. Tenemos también sodio y cloro, ¿no? A nivel ya también del túbulo contorneado, en este caso distal, y además el túbulo colector. Y transporte pasivo, que va a ingresar de un lugar a otro, ya también de algunos elementos como el agua, lo que es importante, el cloro también, el bicarbonato, vemos el agua también en el asa de Henle, en su zona proximal, además también el cloro y el sodio también, ¿no? Y el agua a nivel distal, ¿no? Entonces tenemos que el agua va a pasar obviamente en una concentración con un transporte muy fácil, transporte pasivo, no necesita energía. Cuando hablamos de transporte activo necesitamos obviamente de energía, ¿no? Y de repente algún cotransportador. Bueno, aquí estamos viendo también cómo vamos a tener la reabsorción. Recordemos que existe, ¿no? La eliminación de lo que es la urea también, que es la sustancia de desecho al final, ¿no? Los hidrogeniones que también se mencionaron, el bicarbonato. A veces cuando hay problemas de fallo renal tenemos alteraciones también de estos iones, ¿no? Estamos hablando del hidrógeno, del bicarbonato. Entonces, en todas las porciones del túbulo tienen, obviamente,
estas ascendencias, ¿no? Tenemos nosotros, por ejemplo, que se van a ir reabsorbiendo. Los riñones contribuyen a que el sistema en general se regule, ¿no? Y tiene muchas funciones reguladoras. Entonces, la regulación de la osmolaridad que hemos visto, tenemos que regular el volumen, regula el balance de electrolitos también, regula el ácido, la base, elimina productos del metabolismo, y hemos hablado de sustancias de desecho, algunas sustancias extrañas que se van formando también, ¿no? Tenemos además la producción y excreción de hormonas que tienen que ver con la regulación de la presión arterial, la renina, angiotensina, ¿no? Estamos en el sistema renina, angiotensina, aldosterona también, ¿no? Además elimina, recuerden que si tenemos mucho calcio, se va a regular su absorción a nivel gastrointestinal, pero también se va a eliminar, ¿no? A nivel renal. Entonces el metabolismo del calcitriol también tiene injerencia a nivel renal, la formación de vitamina D que ayuda a que se pueda reabsorber también, ¿no? La eritropoyetina, ustedes van a ver pacientes que tienen problemas renales crónicos y van a ser anémicos, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con la eritropoyetina, y esta eritropoyetina funciona y estimula la creación de los glóbulos rojos, sobre todo, y estamos hablando ya de las líneas mieloides y linfoides, ¿no? Entonces, el riñón tiene capas, eso ya es anatomía, ¿no? Tenemos la posición también, es anatomía, ustedes lo van a ir revisando. Bueno, cuando hablamos de enfermedades del aparato urinario, ¿no? Aparece el término itis, es inflamación, ¿ya? Itis a cualquier nivel, entonces hablamos de la nefrona, nefritis, inflamación del riñón. ¿Ya? Es una enfermedad bastante frecuente, entonces esta se suele dar en la infancia, en la adolescencia, y tiene que ver con una glomerulonefritis, ¿no? Y aparecen algunas alteraciones producto del que el organismo reacciona contra estas células también, y podemos ver nosotros que esta puede ser secundaria también a una infección estreptocócica, ¿ya? De estreptococos. Entonces hay anticuerpos que van dañando los riñones y eso es término de nefritis. Otra enfermedad, tenemos la insuficiencia renal, ¿no? La aguda, una de las características que vamos a tener en cuanto a las insuficiencias es básicamente que estas pueden ser secundarias a algo, ¿no? A una alteración de repente de volumen, una volemia, de repente de larga data, entonces me lleva a tener una insuficiencia renal aguda. Si no se resuelve, puede pasar a una crónica. Podemos tener también algunas lesiones renales que me puedan llevar a lesiones que inicien con una insuficiencia renal. Podemos tener enfermedades de repente endocrinológicas, enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Que causen una insuficiencia inicial renal aguda, y esto puede llevar a una pérdida si esto continúa, ¿no? De repente una lesión vascular continúa, ya con el tiempo esta se puede instaurar y puede terminar en una insuficiencia renal crónica, ¿no? Incluso en la muerte. Su compañero había mencionado las causas de insuficiencia renal prerrenal, intrarrenal y posrenal, ¿no? Entonces es importante tener en claro que la insuficiencia renal puede darse por pérdidas de volumen, pueden darse en este caso también por alteraciones prerrenales, intrarrenales que tienen que ver con lesiones vasculares netamente del riñón, alteraciones propias del riñón, o posrenales por una obstrucción, ¿no? Estas son las causas. Tenemos aquí algún algoritmo importante de las enfermedades que producen insuficiencia renal. Entonces tenemos una historia clínica, tenemos que indagar, ¿no? Descartar si el paciente toma algunas sustancias que pueden ser nefrotóxicas también, ¿no? De repente endovenosas. Vamos a ver también la volemia, ¿no? Cómo es que si este paciente está de repente con una enfermedad séptica, hay algunas alteraciones vasculares periféricas, y esto puede alterar los vasos también del riñón, ¿no? Buscar algunas alteraciones en otros sistemas, ¿no? Hablamos hace un momento de repente del lupus, que lo mencionó su compañera, ¿no? Y podría también traer consecuencias al final al riñón, analizar la epidemiología, dónde vive, dónde viene el paciente, determinar la cronología, cómo empezó la enfermedad, ¿no? Esto tiene que ver con las etapas, o sea, el tiempo de instauración. Esto puede ser de repente menos de 15 días, de 15 días a 3 meses, que es aguda, o mayor de 3 meses, ¿no? Tenemos que ver esa cronología. Luego tenemos que identificar los parámetros de funcionalidad y análisis. Puede ser una enfermedad renal aguda funcional, no, puede ser una enfermedad renal establecida. Entonces tenemos que ver
esto con algunas imágenes también. Hablamos nosotros de un problema renal. El riñón puede estar un poco grande en proceso renal agudo, pero en el crónico ya tenemos un riñón que va a ser mucho más pequeñito, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la ecografía, de repente alguna prueba pélvica, una ecografía pélvica, tenemos que ver si el riñón está grande, dilatado, y tenemos que ver las características. A veces podemos encontrar un cálculo, un tumor, ¿no? Un quiste, algo en el riñón, y podemos hablar entonces de esos exámenes y ayudas que nos van a ayudar a detectar de repente una infección renal, con una pielografía podemos verlo, con una tomografía, ¿no? Una uroresonancia también. Los análisis me van a ayudar a ver si hay sedimentos, si hay proteínas, si hay algo, ¿no? De repente un sangrado, algo que me pueda llevar a pensar qué está sucediendo con este riñón, ¿no? Entonces vamos a poder ver incluso otras imágenes Doppler, ¿no? Color, arteriografías que me ayuden a ver la vascularización, ¿no? Entonces podemos tener algunas afecciones túbulo-intersticiales. Hablamos de repente de algunos procesos que pueden ser tóxicos, inmunológicos, ¿no? Algunos depósitos de repente de sustancias que podamos tener, ¿no? Los cristales, por ejemplo. Podemos tener afecciones del glomérulo, ya lo vimos, ¿no? Y de repente alteraciones del vaso que es pequeño. Entonces, vasculitis son alteraciones de los vasos muy pequeños. Podemos tener síndrome nefrótico, que ya se mencionó también. Podemos tener de repente, además, brotes de algún tipo de hematuria, de repente franca en algún momento, o de repente microangiopatías, ¿no? De repente existe alguna alteración o una enfermedad embólica que podría también producirme una afección de los vasos y del glomérulo, ¿no? No solamente de los túbulos que hemos mencionado, sino los glomérulos. Y netamente afecciones vasculares que tienen que ver ya con la región de entrada e ingreso de esa entrada de la arteria renal, ¿no? Embolismos, tromboembolias, alguna disección, o además el drenaje, ¿no? Las venas que recogen la sangre también podrían estar alteradas. Entonces, para esto hemos tenido que analizar y tenemos una serie de imágenes que podemos nosotros utilizar, ¿no? Entonces es importante tener los estudios serológicos de proteínas y al final si nosotros vemos que hay algún cambio, ¿no? De mesangial, algún cambio estructural, podemos pedir también una biopsia renal, ¿no? Eso, miren, es bastante importante ese flujograma. Entonces tenemos también las enfermedades renales crónicas, ¿no? Por diabetes y por enfermedades no diabéticas. Diabetes es una enfermedad que está obviamente cobrando relevancia últimamente, ¿no? Tenemos muchos pacientes jóvenes que no dependen del antecedente ya, sino tenemos esas asociaciones con la obesidad y con el sobrepeso. Por eso la importancia de que nuestra población coma mejor. Tenemos que empezar nosotros también a comer mejor, comer más frutas, verduras, dejar de comer sustancias tóxicas, ¿no? Porque eso es al final la obesidad causa un proceso inflamatorio permanente que va lesionando varias estructuras, ¿no? Bueno, acá tenemos las no diabéticas vasculares, tenemos la estenosis de la arteria renal por hipertensión. En pacientes muy jóvenes que tienen hipertensión terminan también, hay que buscar una causa renal cuando son jóvenes. La glomerular, ¿no? Por inmunoglobulina, por lupus, hablamos de los túbulos intersticiales también asociados a los fármacos de repente. Algunas quísticas, enfermedades poliquísticas que también a veces son familiares, ¿no? El problema de la enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal crónica es que el paciente termina en diálisis, ¿no? El riñón no va a ser susceptible de poder realizar estas funciones fisiológicas normales. Entonces tenemos nosotros sustancias de desecho que se van formando y esas sustancias tienen que ser eliminadas. Entonces para esto ya se utiliza la diálisis, ¿no? La diálisis peritoneal, hemodiálisis. Tenemos que ver nosotros la importancia de evitar ello, ¿no? Porque es un problema también importante de salud pública. A veces se terciarizan los servicios, el país se va empobreciendo cuando tenemos más personas que con el tiempo van a ser dializadas, ¿no? Con el tiempo van a requerir de repente de estos servicios. Miren ustedes cómo es importante que nosotros empecemos a analizar cuáles son las causas para poder evitarlas, ¿no? Entonces, las enfermedades que ya se han mencionado, hablamos de repente de los cálculos renales, ¿no? Que son obviamente estas estructuras formadas que ayudan o evitan que pueda de alguna forma el riñón funcionar de forma adecuada, ¿no? Precipitan algunas sustancias, algunos cristales como el oxalato de calcio, y eso
obviamente podía también eliminarse con la orina y podría ser expulsada y podía quedar también atracada en esos elementos que hemos dicho que son zonas de repente de estrecheces, ¿no? Hablamos de qué área, ¿se acuerdan? Lo mencionamos, eran 3 zonas. ¿Cuáles eran? La estrechez que estaba, ¿dónde? Cálculo en la uretra y cuando entra en la vejiga. Muy bien, entonces cuando entraba la uretra, cuando entraba, perdón, a la vejiga, es una de ellas. La otra, ¿cuál era? Cuando cruzaba los vasos ilíacos a nivel pélvico. ¿Y el otro cuál era? Por ahí lo dijo su compañera. Cuando ya se convierte pelvis a uréter, no uretra, ¿ya? Uréter, esa es otra. ¿Ya? Bueno, la cistitis es una enfermedad que tiene que ver con la inflamación de la vejiga. Y es una enfermedad que puede ser aguda, puede ser crónica, podemos tener infecciones, podemos tener incluso hasta tuberculosis en esa zona, ¿no? Entonces es importante que nosotros analicemos cuando hay una cistitis y tiene sangrado, puede ser por cálculos también. Tenemos que hacer una cistoscopía para examinar qué cosa hay, ¿no? A veces existe también prolapsos de la vejiga, las gestantes que han sido multíparas tienden a tener distopias genitales y eso también les hace propensas a que puedan hacer infecciones urinarias, ¿ya? Bueno, recordemos que es importante ver que la orina es un elemento importante para limpiar la sangre, ¿no? Las sustancias de desecho van a ser eliminadas a través de lo que es la orina, ¿no? El aparato urinario para nosotros tiene que ser un elemento donde tengamos nosotros la garantía de que esté funcionando adecuadamente y tenemos que cuidar los riñones, ¿no? Los riñones se están dañando últimamente, tenemos muchas personas por medicamentos, por enfermedades autoinmunes, y hemos hablado de la hipertensión secundaria A, ¿no? A lo que es el problema renal, pero lo cierto es que tenemos muchas personas que son, en este caso, tienen hipertensión por algún tipo de factor ya no hereditario y tienen hipertensión a temprana edad, no solamente aquellos que van a tener hipertensión secundaria a un problema renal, sino ya estamos viendo problemas de adultos jóvenes, ¿no? Y que van a tener también problemas de hipertensión producto de la alimentación, igual que la diabetes, ¿no? Bueno, algunos síndromes tenemos nosotros agudos, en este caso también crónicos. Cuando hablamos de síndrome agudo, podemos ver de repente alguna alteración renal netamente, alguna alteración que no tiene cura, una secuela, ¿no? De repente podríamos ver ello también. En el crónico podemos ya encontrar secuelas y esto es importante, ¿no? Cuando hablamos de secuelas, en el problema renal tenemos que ver que la función renal va a estar alterada, ¿no? Y si está alterada la función renal, tenemos que suplir esa función renal porque los elementos que van a ayudarnos a poder desechar los elementos no va a estar funcionando adecuadamente y los elementos de desecho van a incrementarse y esto va a traer complicaciones incluso en el sistema nervioso si esto sigue acumulándose, ¿no? Entonces la muerte del paciente secundariamente. El síndrome nefrítico, ¿recuerdan por qué se caracterizaba? ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado? Presencia de glóbulos rojos en la orina. Ya, pero ¿eso cómo se llama? Eh, Hematuria, hematuria. ¿ya? Ya, entonces vamos a tener, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más teníamos, jóvenes? Proteinuria, ¿qué más? Bueno, les voy a preguntar en el examen, porque eso ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces son 3 y hablábamos de la triada del síndrome nefrítico, ¿de acuerdo? Ahora sabemos a También vamos a tener edemas, ¿no? Bueno, aquí tenemos que es un síndrome caracterizado por un cuadro inflamatorio de la membrana filtrante y tenemos algunos depósitos de inmunocomplejos que nosotros vamos a tener. Además, vamos a tener nosotros que la anatomía patológica nos indica la inflamación en las membranas, ¿no? Infiltrantes con edemas y acumulación de elementos celulares que ya lo hemos visto, ¿no? La proteinuria es una de las cosas que vamos a encontrar entonces. Esos son los cambios que nosotros vamos a tener en el síndrome nefrítico. El glomérulo obviamente va a estar alterado. Teníamos nosotros alteraciones, ¿no? En el síndrome nefrítico.
Bueno, aquí tenemos la inflamación glomerular, baja el filtrado glomerular, porque si está dañado obviamente no se va a filtrar. Hay una retención de agua y sodio. Entonces, ¿qué teníamos? Hipertensión, ¿no? Incremento de volumen y esto me llevaba a edemas. ¿Qué más tenemos? Oliguria y además tenemos el edema, bueno, intersticial, y vamos a tener la compresión de las estructuras, el sistema renina y angiotensina se altera y la hipertensión, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de la triada del síndrome nefrítico, vamos a tener una hipertensión, edema y disminución, en este caso, de la orina, ¿de acuerdo? Y además proteinuria y hematuria que ya se mencionó. El síndrome nefrótico, ¿no? Aquí vamos a tener que esto es un síndrome que se caracteriza por proteínas. Las proteínas acaban de estar mucho más incrementadas, ¿no? Encima de 3 gramos, ¿ya? Hipoalbuminemia, y vamos a tener lipiduria, hiperlipidemia y edemas. Entonces, hay edemas, hay lípidos y hay hiperlipidemia, ¿no? En este caso puede ser de muchas causas el síndrome nefrótico, idiopático, secundario a cuadros infecciosos, secundario a algún tipo de sustancia tóxica, medicamentos, ¿no? Neoplasias también, enfermedades de repente que pueden llevarme a un daño también de la misma estructura renal. Hablamos de diabetes, lupus, hipertensión, trasplante renal. Vamos a tener que una evaluación por anatomía patológica es lo que me va a dar un diagnóstico, ¿no? Vamos a encontrar una lesión infiltrante y esto es lo que va a aumentar la permeabilidad. Entonces hay una lesión también de la membrana basal, se destruye con aumento del tamaño de los poros van a ser mucho más grandes. Entonces hablamos de una lesión amplia, ¿no? De lo que es la membrana basal glomerular. ¿Ya? Entonces la membrana va a estar lesionada, ¿no? El síndrome nefrótico, toda la membrana está bien dañada, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Bueno, la lesión de la membrana va a traer proteinuria, ¿no? Eso va a hacer, o sea, estamos eliminando porque todas las proteínas van a salir. Entonces se eliminan las proteínas y lo que vamos a tener en la orina es proteinuria. La orina va a estar con proteínas. Entonces, nosotros en la sangre vamos a tener una disminución de proteínas, ¿de acuerdo? Y la presión oncótica va a bajar y vamos a tener edemas. Vamos a tener hipovolemia y retención de agua y sales, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. Incremento de la síntesis también de las lipoproteínas. Y además, hiperlipidemia y lipiduria, ¿no? Eso es lo que son las características del síndrome nefrótico. Bueno, aquí tenemos ya las alteraciones del síndrome nefrótico que tienen que ver con alteraciones en la membrana. Recuerden, la porosidad va a estar alterada, va a ser mucho más grande, versus lo que es el síndrome nefrítico, ¿no? Bueno, síndrome nefrótico versus síndrome nefrítico, ¿no? La clínica, cuando hablamos de nefrótico, ¿no? Y nefrítico va a ser diferente. En el nefrítico tenemos hipertensión arterial, tenemos oliguria, tenemos hematuria, tenemos proteinuria que va a ser variable, ¿no? A diferencia de repente de lo que es el nefrótico, que obviamente ahí vamos a tener nosotros ya mayor alteración, ¿no? Entonces, en este caso, hablamos de edemas en el síndrome nefrótico, hipoalbuminuria. ¿Se acuerdan que la albúmina va a estar disminuida en la sangre? Hipoalbuminemia, entonces, y la proteína se va a excretar con más facilidad. Entonces tenemos nosotros proteinuria, o sea, proteína en la orina. Cuando hablamos de la hiperlipidemia, vamos a tener que eso se va a compensar en lo que es el síndrome nefrótico, ¿ya? En el caso del síndrome nefrítico, la hematuria obviamente va a estar asociada también a lo que son los cilindros que vamos a encontrar en la orina, y la proteinuria va a ser, como les dije hace un momento, variable. La enfermedad, ¿cómo se llama, no? ¿O qué cambios va a traer? En este caso, cuando hablamos del nefrótico, cambios mínimos, pero tenemos también que el glomérulo, ¿no? Está alterada la membrana del glomérulo, podemos tener vasculitis, amiloidosis también dentro de lo que es el síndrome nefrótico. Cuando hablamos del síndrome nefrítico, vamos a tener que el glomérulo va a estar inflamado, ¿no? Entonces, que se puede dar secundaria a una infección tipo bacteriana, tipo estreptococo, ¿no? Estreptocócicas también, por eso se llama glomerulonefritis postestreptocócica o glomerulonefritis posterior a un lupus eritematoso sistémico, o también podemos tener una glomerulonefritis rápidamente progresiva.
Bueno, acá tenemos el síndrome que corresponde al síndrome nefrótico versus el nefrítico, y esas son las triadas, ¿no? El síndrome nefrótico tiene la triada de proteinuria, edemas y hipoalbuminemia. Y el síndrome nefrítico tiene al sangrado, que es la hematuria, al edema y la hipertensión arterial. Ya son las características que ustedes tienen que tener en claro. El síndrome nefrítico, la edad de aparición, ¿no? Puede ser a temprana edad, hay un edema. El edema se llama edema duro, no deja fovea, es abrupto, es caliente, son características del edema, ¿no? La proteína en ocasiones que pueda ocurrir también en el síndrome nefrítico, recuerden, porque en el nefrótico sí tenemos más proteínas porque hay alteraciones en la membrana basal. Tenemos aquí hematuria, oliguria y hipertensión arterial. En el síndrome nefrótico, ¿no? Vamos a tener edema, en este caso va a ser frío, no va a ser caliente como el anterior. Tenemos ya la pérdida de proteínas que es mayor, entonces las proteínas se pierden y en este caso en la sangre vamos a encontrar hipoalbuminemia, ¿no? Hipercolesterolemia, hematuria ausente y tratamiento de repente con algunos esteroides. Igual, síndrome nefrótico versus el tratamiento que se le va a dar general y específico, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del síndrome nefrótico, podemos darle, ¿no?, un régimen de alimentación, tenemos que eliminar los edemas, algún tipo de diuréticos que podamos darle para que eliminen, cualquier tipo de medicamento para eliminar, obviamente a dosis controlada, ¿no? Y hay que ver si hay alguna infección también, ¿no?, que se pueda asociar. El tratamiento específico, inmunosupresores, prednisona, ¿no? Y algunos medicamentos que también se le puede dar dependiendo de la causa, ¿de acuerdo? Y suplementos de algunas vitaminas también. Bueno, en la insuficiencia renal aguda es la pérdida renal que le hemos visto, ¿no? Los productos de desecho se van a incrementar porque el riñón no está funcionando bien. Y tenemos algunas etiologías prerrenales que se asocian al 70%, que es en su mayoría. Renales es el 20%, ¿no? Es mucho menor. Y posrenales es mucho menor todavía, ¿no? Habíamos hablado de repente de la hiperplasia prostática, que es una de las causas, ¿ya? Bueno, la insuficiencia renal aguda, tenemos una fase oligúrica, que ya la vimos, ¿no? Donde el riñón no está funcionando. La fase poliúrica, ¿no? Tenemos la restricción también. Tenemos las secuelas. La lesión renal podría terminar en una necrosis tubular aguda, ¿no? Entonces hablamos ya de alteraciones que pueden ser vasomotoras o tubulares, ¿no? Vasomotoras se entiende por los vasos y tubulares por los túbulos, ¿no? Obstrucción tubular, de repente, podemos tener una retrodifusión. Tenemos además que puede bajar el flujo sanguíneo, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y vamos a tener una disminución del flujo sanguíneo renal, ¿no? Lesión renal aguda con las alteraciones vasomotoras del flujo. Entonces el flujo sanguíneo puede bajar por muchos mecanismos, ¿no? Disminución del flujo renal, puede disminuir también el filtrado. Entonces esto es una fase inicial. Podría restaurarse incluso el filtrado, ¿no? Y podemos tener una restauración incluso de este flujo, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. Y se pierde también, en caso de las alteraciones vasomotoras, se puede perder esa capacidad de regular ese líquido, ¿no? Entonces podría aumentar también, en este caso, las alteraciones del flujo renal, ¿no? Que es prerrenal. Lesiones renales, ¿no? Agudas, necrosis tubular. Aquí vamos a ver, un momentito, esperemos un segundo. Tenemos, un momento. Todavía no pasamos lista. Aló. Hola, ¿cómo estás? Esperemos que estaba en clase, te lo paso por el video que lo hice llamando de un minuto. Mamá. Bien, entonces una lesión renal aguda puede tener también alteraciones de los vasos o alteraciones tubulares, ¿no? Entonces, ¿qué va a traerme consigo la alteración vasomotora? Disminución del flujo renal,
¿no? También el flujo de filtración se va a disminuir. Cuando hablamos de alteraciones tubulares, vamos a tener una obstrucción que puede ser a nivel tubular, ¿no? O podemos tener también una alteración en cuanto a los túbulos con esa retrodifusión del filtrado que va a haber, ¿no? Entonces, las alteraciones vasomotoras ya hemos hablado que es la disminución de la filtración, ¿no? Incrementa la resistencia, entonces, arteriolar, y hablamos esto a nivel preglomerular, o sea, antes de llegar al glomérulo, y baja la resistencia de las arteriolas también postglomerulares. ¿Se entiende, no? Porque cuando hablamos de la disminución del filtrado, vamos a tener nosotros que esas resistencias se van a, si se altera la previa, estamos hablando de la preglomerular, se va a alterar también la postglomerular, ¿no? Incrementa la resistencia de la arteriola preglomerular, entonces la resistencia de la arteriola post también va a bajar. Bueno, podemos tener una necrosis tubular y esto al final nos va a llevar a una disminución del filtrado, ¿no? Esa necrosis del túbulo agudo me lleva a que el filtrado, si se lesiona o se necrosa, se muere el tejido, entonces disminuye el filtrado glomerular, ¿no? La insuficiencia renal aguda tiene que ver con el daño celular. Podemos tener la caída de los niveles del ATP, que es la energía, y el ADP también, ¿no? Hablamos del edema también intracelular, hablamos de los ingresos exagerados de calcio, podemos tener alteraciones metabólicas. Cuando hablamos de insuficiencia renal aguda tiene fases, ¿no? Una de las fases oligúricas, o sea, estamos hablando donde disminuye el volumen de orina, podemos tener una retención de agua, podemos tener alteraciones también de electrolitos, ¿no? Obviamente, si hay menos agua, menos orina, las concentraciones también van a variar, ¿no? Hablamos de retención de hidrogeniones y retención de tóxicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la retención de agua, hablamos de una oliguria, podemos tener además las alteraciones electrolíticas que se van a dar en base al sodio, va a disminuir, el potasio puede incrementar. Hablamos ya de la retención de hidrogeniones y esto me va a dar como consecuencia la acidosis metabólica, ¿no? Que tiene que ver con el riñón. Tenemos incluso la retención de tóxicos. ¿Qué es lo que vamos a tener? El ácido úrico, que es tóxico para las neuronas y eso se incrementa. Podemos tener la creatinina, que también es un marcador importante de insuficiencia renal. Podemos tener el incremento de urea, ¿no? Que lo hemos mencionado, y las drogas también que podamos de repente haber utilizado, ¿no? Entonces, esto me lleva a un fallo renal y podemos tener también luego ya una fase, esa es una fase que corresponde a la oligúrica, ¿no? Y podemos tener una fase poliúrica, que esta tiene que ver con mucha cantidad de líquido. Entonces hablamos de la sobrecarga hídrica en la fase oligúrica, la incapacidad tubular para concentrar orina. Entonces podemos tener nosotros alteraciones de los electrolitos incluso por mucha cantidad de líquido o por poca cantidad de líquido, ¿no? En este caso, la fase poliúrica, estamos hablando ya de una deshidratación, una hiponatremia y también de una hipercalemia. Estos elementos no se los voy a preguntar en el examen porque es bastante complejo para que de repente lo podamos revisar tan rápido, pero tenemos que el sodio, el potasio se van alterando, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta que la urea, el ácido úrico, la creatinina, el potasio, ¿no? Y el sodio se altera, ¿de acuerdo? Entonces eso sí tenemos que tenerlo claro. Ya en la insuficiencia renal crónica vamos a tener nosotros que esa insuficiencia renal puede darse por muchos factores, ¿no? Ese es el deterioro que vamos a tener en este caso en el tejido renal. Y esto puede ser por nefropatía diabética, que es una de las causas bastante frecuentes. Y cuando les pregunte cuál es la causa de enfermedad renal crónica, ustedes saben que el síndrome nefrítico-nefrótico van a tener la triada, ¿no? Pero cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, vamos a tener nosotros alteraciones que pueden ser por líquidos, cambios o pérdidas de líquidos. Cuando hablamos de crónica, ya es cuando la aguda pasa a una crónica, y esta puede ser secundaria principalmente a diabetes, ¿no? Entonces, la diabetes de por sí va a tener cambios vasculares, o sea, alteraciones vasculares que se van dando con el tiempo, ¿no? Cuando detectamos una diabetes ya a los 5 años, aparentemente el diagnóstico es hoy día, pero ya hay cambios anteriores, ¿no? Entonces, cada 5 años la estructura del riñón va cambiando cuando uno tiene diabetes, ¿no? Entonces, ya empieza una insuficiencia renal aguda a los 5 años, a los 10, a los 15, una crónica,
Entonces estamos viendo nosotros ya cambios importantes y la nefropatía diabética es una de las causas de insuficiencia renal crónica. La hipertensión es otra de las causas, ¿no? El síndrome nefrítico crónico también, un 12%. Y los riñones poliquísticos en poca cantidad, ¿no? Entonces estamos viendo, obviamente, un problema de insuficiencia renal crónica secundaria, diabetes, hipertensión, que se llevan a más del 36%, ¿no? Y la obstrucción de las vías urinarias, escasos, las enfermedades de colágeno que hemos visto, lupus, AR, son bajos, ¿no? Artritis reumatoide. Entonces, la fase de lesión con filtrado glomerular normal, vamos a tener nosotros, esos son básicamente datos que me van a indicar cómo va a estar el filtrado, ¿no? Entonces, el filtrado si es leve, moderado, severo, o tenemos una insuficiencia renal terminal también, ¿no? Entonces, la insuficiencia renal crónica para nosotros va a ser importante porque vamos a tener algunos cambios estructurales, metabólicos y generales que vamos a tener, ¿no? La eritropoyetina que se forma va a disminuir, el paciente va a estar anémico, ¿no? El calcitrol, el calcio, la vitamina D también que ayuda a que se reabsorba el calcio también va a estar alterado, entonces el paciente también va a tener una baja de calcio, ¿no? Los estrógenos, testosterona también, que obviamente van a estar alterados en estos niveles de insuficiencia renal crónica. Y vamos a tener sustancias que son lesivas, ¿no? La urea, de repente el fósforo, potasio, hidrogeniones, sodio, agua van a estar también alterados porque van a estar en exceso. La prolactina y la homocisteína también incrementados, ¿no? La retención de sustancias que vamos a tener nosotros, esa pérdida porque no se forma esas sustancias, pero hay otras que se van a perder, ¿no? Entonces, hay una falta de producción de algunas y tenemos algunos mecanismos compensadores también que se van a dar. Bueno, estas son solamente para ver el manejo de la disfunción que vamos a tener. La pérdida de manejo de agua y electrolitos tenemos que reponerla, tenemos que hacer reposiciones también, pero recuerden que si el riñón no funciona, estos pacientes tienen que ir a ¿qué? A ver ustedes qué se hace con el paciente cuando no funciona el riñón y tenemos todas estas sustancias incrementadas, ácido úrico, creatinina. ¿Qué tenemos que hacer? Dializar. Muy bien. Hablamos de diálisis también peritoneales que se puedan hacer, ¿no? Entonces, esto me va a traer, si no tenemos muchas sustancias incrementadas, entonces vamos a tener alteraciones ya sistémicas, ¿no? Cardiovasculares, digestivas, neurológicas, óseas, pulmonares, ¿no? Hematógenas también. El tratamiento, hay una dieta especial en los pacientes. En este caso, tenemos que tener una dieta control de la hipertensión, de la anemia, de los trastornos óseos, de las dislipidemias también, de esos electrolitos que no se regulan también y un control de la diabetes, ¿no? Y además, algunas terapias que ya hemos mencionado. La diálisis, que es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Y otra de las cosas que podemos hacer importantes es un trasplante renal, ¿no? Pero eso no es tan sencillo, ¿no? Eso es lo malo, ¿no? Que no es sencillo y no es fácil, obviamente, hacer un trasplante renal. Bueno, acá tenemos algunas características. Se hace un shunt, que es la comunicación del orificio. Ese es el catéter, ¿no? Y se tiene que hacer una comunicación arteriovenosa para poder hacer también estas diálisis, ¿no? En el caso de peritoneal, ¿no? Aquí tenemos un orificio del catéter que va a entrar al peritoneo. Esas son las asas intestinales que no tienen que llegar obviamente ahí, ¿no? Tenemos la pared abdominal gruesa y eso es a través del peritoneo, ¿no? Entonces ahí se hace una diálisis. En el caso de la diálisis peritoneal, es esta acá, ¿no? Tenemos la derivación, ¿no? A través del peritoneo y vemos nosotros cómo esa funciona, ¿no? Entonces, la diálisis peritoneal de repente es una diálisis que se puede utilizar. La hemodiálisis es algo donde utilizamos el catéter ese que les dije hace un momento, que es el shunt, la comunicación arteriovenosa que vamos a tener. Aquí está la hemodiálisis, ¿no? Podemos tener un riñón artificial entonces que limpie todas esas estructuras. Esto es más bonito aquí, ¿no? Tenemos esa derivación arteriovenosa, aquí se ve mucho mejor. Esta es la hemodiálisis y eso solamente para que lo tengan en cuenta, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Cuando hablamos del riñón, entonces tiene muchas funciones. Recordemos que es importante si el paciente tiene alguna infección,
controlar la infección, curar la infección, tenemos que tener en cuenta que existen medicamentos que son nefrotóxicos, ¿no? Hay elementos que pueden dañar, obviamente, mi riñón, entonces tenemos que tener mucho cuidado con los medicamentos nefrotóxicos. Tenemos que tener en cuenta también si hay pérdidas masivas de líquido, ¿no? En un niño, en un adulto, en un anciano sobre todo, que es muy lábil a la pérdida de volúmenes. Los niños y los adultos son sensibles a esa pérdida de volumen, podemos tener un problema renal, ¿no? Agudo, que puede terminar en uno severo si no hay reposición de líquido en forma temprana o oportuna. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Entonces, vamos a pasar lista. Espero que todos estén presentes.